Buenas tardes, noches a todos. Hoy vamos a hablar de un fotógrafo francés que se llama Félix Gaspard Tournachon, conocido como Nadar. Después de lo hablado hasta ahora y un poco haciendo un nexo de unión con lo visto en la pasada edición, y como ha salido a la luz lo del libro que ha comentado Óscar, que hemos estado viendo, y José Benito, el libro es este. Lo pondré aquí por si se ve. Es un libro de Peter Henry Emerson y la fotografía naturalística americana. Es un libro muy barato, difícil de encontrar aquí en España, que se puede conseguir por internet en Amazon a un precio casi ridículo. Lamentablemente, pues estas publicaciones no están, algunas de ellas, en castellano. Esto es una edición del Instituto de las Artes de Minneapolis. O sea, tienen un Instituto de las Artes que se ocupa de estas cosas, y podemos ver fotografías pues de este tipo, por ejemplo, pues que parece casi un cuadro de Sorolla, como podéis contemplar. Es una foto de 1900, no es de Emerson, es otro fotógrafo, pero con una calidad ya en aquel entonces, y sin la posibilidad de recurrir ni siquiera a un fotómetro probablemente, o tal vez él sí, pero Emerson desde luego pues lo hacía en base a sus propios experimentos y sus anotaciones de campo. Otros fotógrafos a lo largo de la historia han tenido otras técnicas. Brassai, que es otro fotógrafo del que hablaremos, por ejemplo, calculaba el tiempo de exposición en sus nocturnas en París pues mientras se fumaba un cigarro. Entonces, pues hoy parece todo mucho más sencillo, y sin embargo algunos, entre los que me cuento, pues quizás no hacemos fotos tan buenas. Bueno, Nadar, ahí veis la foto. Vamos a hablar de Nadar. Nadar es un seudónimo que adopta a los 18 años este fotógrafo francés, del que vamos a hablar ahora, especialista sobre todo en retratos, ¿no? Acuñó esta frase, entre otras. Por ejemplo, también decía que pintaba con luz, decía de sí mismo que él pintaba con luz. Dice: el retrato que mejor hago es el de las personas que mejor conozco. Hasta la irrupción de Nadar, los anteriores retratistas o fotógrafos estaban en gran medida condicionados por los tiempos de exposición. El daguerrotipo obligaba a poses muy largas, que incluso pues algunos habréis visto sillas con respaldos, con brazos, incluso bueno, tú has utilizado recientemente una foto de unas bailarinas con un poste clavado en la arena. Pues para conseguir la inmovilidad del sujeto se sirvían de estas artimañas, por así decirlo. Nadar consigue ya, gracias a la acortación de los tiempos de exposición mediante la aparición del coloreón húmedo, expresiones en los retratos por primera vez en la historia probablemente mucho más naturales y unas miradas francamente extraordinarias. Está considerado probablemente el mejor fotógrafo francés del siglo XIX y uno de los mejores de la historia. Nace en 1820 en París, aunque su vida hasta los 18 años transcurre en provincias, y a esta edad decide probar fortuna en París. Se va a vivir entre pensiones, en barrios donde se relaciona con la burguesía, también con lo más bohemio de la sociedad parisina de la época, y se dedica a hacer caricaturas de dibujos. ¿Cómo llega a la fotografía Nadar? Como veis, además era periodista. Este hombre fue una sorpresa, por lo menos ha sido un descubrimiento para mí en muchos aspectos. Veis que ha sido incluso piloto de globo aerostático. Es uno de los primeros, si no el primero, que utilizó la iluminación artificial tanto en retratos como en ambientes con condiciones de pobre o escasa iluminación, como veremos más adelante. Él se enfrenta a la realidad de hacer fotografías. Para esto que vemos aquí, este dibujo que vemos a la derecha es una caricatura de lo que él llama el Panteón Nadar. Es un dibujo de unos 250 personajes ilustres de la época. Se sirve de la cámara para retratarlos, y como un método auxiliar, digamos, es una herramienta para desarrollar su faceta como dibujante, que es como él se ganaba la vida en estos primeros instantes. Su estudio, cuando abre su estudio, está en el Boulevard des Capuchins, y en la fachada, bueno, se ha pasado sola, en la fachada instala además un rótulo con letras rojas donde pone Nadar, que además por la noche pues se iluminaba con gas. Según cuentan, llegó a tener entre su plantilla en torno a 50 ayudantes, y hizo pues en muy pocos años en los que se dedicó
alrededor de 40.000 fotografías instantáneas, a un ritmo verdaderamente frenético. Trabajaba sin descanso, era un hombre además muy dado a las relaciones sociales, con don de gentes y con gran talento, obviamente, para conseguir ese grado de complicidad que, si alguno de vosotros se dedica al retrato, sabéis que facilita mucho las cosas en la consecución de objetivos mucho más naturales. Bueno, es el primer fotógrafo aéreo también de la historia. Se embarca en una aventura con los globos aerostáticos, llegó incluso a ser amigo de Julio Verne, hasta el punto que en la novela de Julio Verne, De la Tierra a la Luna, hay un personaje que se llama Michel Ardan, que parece que está inspirado precisamente en nadar. No solo eso, sino que la novela 5 semanas en globo, que alguno conoceréis, pues también parece que en cierta medida está inspirada en nadar. Fotografió además a grandes personajes de la época, como veis ahí, Manet, Alejandro Dumas, Víctor Hugo, Pasteur, y a una actriz muy famosa de la época que se llamaba Sarah Bernhardt. Bueno, vamos a ver algunas de esas fotografías precisamente. Si recurrís a comprar algún libro de historia de la fotografía, cosa que recomiendo, hay algunos que son francamente económicos. Yo sugiero pues la editorial Taschen, por ejemplo, que tiene libros realmente baratos en formato A4 con una aceptable calidad de impresión y siempre aparece alguna foto de nadar. Y en mi caso, yo conocí a este fotógrafo precisamente por uno de esos retratos de la actriz que os he citado hace un momento. Este es un autorretrato. Al principio de la sesión hemos visto otro. Él decía, fotografiar es pintar con luz. Este es un retrato de Pierrot, con una cámara en la que parece que se produce una... ¿Quién es el fotógrafo aquí y quién es el fotografiado? El personaje que vemos ahí, que parece que a su vez está fotografiando al propio fotógrafo, es decir, pues una complejidad o una complicidad, mejor dicho, entre ambos. Además, vemos la pose sujetando por un lado la placa y por otro lado señalando el objetivo, es decir, una pose probablemente estudiada, ¿no? Esta foto además es portada, si no me equivoco, de un libro que se llama Historia General de la Fotografía, de Marie-Loup Souillet, libro que recomiendo también encarecidamente. Eugène Delacroix, de 1856. Este retrato para mí es excelente, no solo por incluso una foto que tiene esta antigüedad, que se conserve con esta calidad, pero se observa ya una nitidez, tanto en la calidad de la lente que ha sabido reflejar con ese nivel de detalle las arrugas, el rostro, pero no solo eso, es decir, los gestos, fijaos qué expresión en el rostro, qué pose de seguridad, de confianza, casi hasta de soberbia, la expresión de la mirada. Es un retrato extraordinario. Hasta probablemente la aparición de Nadar, nadie había conseguido retratos de estas características. ¿Es de Delacroix o Ingres? ¿Este? No. Es de Delacroix. Este es de Delacroix. Este es de Delacroix, sí, sí. Bueno, hay una fotografía que además lo comentábamos comiendo, que no me he atrevido a incluir, pues porque lo que yo pretendo aquí, por lo menos la lección, como ha sido a título personal, no es fomentar el morbo ni nada parecido, pero hizo las primeras fotografías de desnudos y fotografías incluso eróticas, hasta tal punto que tiene una fotografía de un hermafrodita, pues que está en una postura muy provocativa, con su mano cerca de la entrepierna de la modelo. Es decir, es sorprendente. Fijaos que yo no me he atrevido a ponerla, la podéis encontrar en internet con facilidad. ¿Qué ocurriría en la época? La controversia que se suscitó cuando se conoció esa fotografía fue extraordinaria. Si buscáis Nadar o ponéis Gaspar Félix Tournachon y hermafrodita, el que tenga curiosidad por verla la puede encontrar, ¿eh? No va a ser difícil. Paul Chevanard, otra fotografía del mismo año, de 1856. Quizás el nivel de definición, la nitidez, el detalle es menor, pero fijaos además cómo fotografía los sujetos. Se inspira en la pintura clásica, tanto en las poses como en los gestos, como en la adopción, incluso de los escenarios. Más simple no puede ser, sujeto contra un fondo absolutamente liso, sin nada que adorne
el retrato de tal manera que lo que él pretende transmitir es la esencia del personaje que retrata en una clara conexión íntima, ¿no? Y bueno, la expresión y la pose de este sujeto por lo menos a mí me parece extraordinaria. Máxime cuando pues a lo mejor hacía 1, 2 o 3 exposiciones. De la actriz que me he reservado la foto para el final, que os he citado antes, de Sarah Bernhardt, hizo 3 fotografías, por lo menos, según he podido conocer, y algunas de ellas son de las más famosas de este fotógrafo que estamos viendo esta noche. Giacomo Rossini, un compositor italiano que todos conocéis. Como vemos además, todos los personajes, yo creo que en gran medida reflejan probablemente su carácter, su personalidad. Es decir, él ha conseguido llegar, pues lo que hacen otros fotógrafos de moda o de retratos famosos de la historia, como puede ser Avedon, como puede ser Helmut Newton, etcétera, ¿no? Aquí vemos también, pues, un retrato absolutamente diferente y basado en los mismos cánones que los anteriores, ¿no? Eugène Pelletan, este era un escritor y periodista, novelista de la época también, que a mí me recuerda mucho a un anuncio de Colonia donde sale un personaje con un rostro muy parecido, así de perfil. Charles Baudelaire, poeta, novelista, escritor. Este quizás sea uno de los retratos más enigmáticos, autor de una novela o una serie de poesías que se llama Las Flores del Mal, que yo leí de adolescente. Y bueno, la expresión de la mirada de este hombre es extraordinaria. Además vemos, hablando del enfoque o de la nitidez, cómo los ojos están perfectamente a foco y sin embargo el resto de la escena pues se nota cierto grado de desenfoque pues en las ropas, tanto en el primer plano como en el hombro que está situado a la derecha de la imagen, que vemos que está menos enfocado que el resto. Incluso en el pelo se ven ciertas partes que están fuera de foco y otras más enfocadas, la oreja, el lóbulo de la oreja. George Sand, novelista y que fue, pues creo que la mujer de Chopin, que si vais a la Cartuja de Valdemosa en Palma de Mallorca incluso podréis ver pues el piano de Chopin y algunas escenas o recuerdos de su etapa en Valdemosa. Víctor Hugo, novelista. Además, esta foto veremos ahora otra a continuación. Aquí vemos 2 retratos también en los últimos instantes de la vida del novelista y una fotografía en el lecho de muerte post-mortem. En la siguiente la vamos a ver un poquito mejor. Esto es de 1885 y bueno, tanto la pose como el tratamiento de la luz es exquisito, ¿no? La esposa de Nadar. Esto yo me inclino a pensar que es su esposa, aunque hay quien dice que es su madre. Hay 2 versiones que circulan, no lo sé. Verdaderamente, si alguno pues puede resolver esa incógnita, pues encantado despejamos la duda, ¿no? Es de 1890 y es otro retrato también fabuloso. Fijaos, blanco sobre negro, con la mano apoyada en sus labios, una mirada también muy enigmática. Sobre dos. Espero que fuera su madre. Yo espero que fuera su madre, por el bien de Nadar, ¿no? No nos puede oír la pobre. Por la suegra. Bueno, Luis Pasteur, este es uno probablemente de los que más me gustan a mí. Y, bueno, bueno, todos podemos discutir sobre lo que es un retrato, plano americano, plano corto, primerísimo plano. Incluso, pues hay quien considera que hasta una foto de una mano es un retrato también porque revela partes de la esencia o de la personalidad de la persona. Y seguramente no nos pondríamos de acuerdo sobre eso. Pero desde luego, en lo que muchos estaremos de acuerdo en que lo principal de un retrato son los ojos, la expresión, la mirada. Por lo menos a mí es lo que, cuando nos presentan a alguien, todos lo primero que hacemos es seguramente pues mirar los ojos de nuestro interlocutor o cuando estamos hablando. Y cuando vemos una foto también. Excepto un ligero quemado que yo observo en la frente, en esta, quizás aquí no se aprecia, en esta imagen que he conseguido, la exposición es perfecta, clavada, y nuevamente vemos que sin adornos, no necesita para transmitir intensidad, profundidad, para llenarnos de sentimientos y de emociones, prácticamente nada. Los ojos de Pasteur, en este caso, la mirada de un científico brillante que verdaderamente han sido captados de una manera magistral, ¿no? Para mí. Y como digo, a mí, personalmente, este quizás sea el que más me gusta. Tenemos 10 minutos. ¿10 minutos? Bueno, pues vamos a... Catacumbas y cloacas de París. Él fotografía también
escenarios un poquito diferentes y se sirve para ello de la luz artificial. Yo no he tenido la ocasión de acudir a las catacumbas de París, pero sí que pues un buen amigo, Carlos Balsalobre, que igual nos está viendo, ha hecho una serie de fotografías aquí. Las catacumbas de París, pues creo que tienen del orden de varios millones, no me atrevo a decir la cifra, de huesos que han sido trasladados durante años, pues antes de 1800, de otros cementerios parisinos hasta aquí. Y verdaderamente, pues hay, si tenéis ocasión tanto de ir como de ver fotos, el escenario es proclive o facilita pues la libre creatividad y es muy propenso a obtener grandes fotos siempre y cuando uno sea capaz también de digerirlas. Es cierto que en estos ambientes probablemente todo el mundo no pueda estar, pero como veis es un verdadero espectáculo. Y vemos además pues que esto está en plena oscuridad. Hoy seguramente está iluminado, pero tener en cuenta que la iluminación artificial en las ciudades en aquella época, en la que estamos hablando, pues si Edison inventó la bombilla en los Estados Unidos, las primeras ciudades iluminadas pues seguramente serían en el siglo XIX, mediados finales, en París, que está ya la vanguardia europea probablemente también, pero no creo yo que en estos ambientes hubiera iluminación artificial, sino se servía de lámparas eléctricas, utilizó la electricidad también por primera vez. Y estas son las cloacas parisinas. Bueno, las fotos son difíciles, aquí dificultades de enfoque, composición, no podemos pedir mucho, pero desde luego como documento, al menos como documento y como puesta en valor o manifiesto de su capacidad para innovar, para aportar, para crear, queda fuera de toda duda, ¿no? La mano del banquero, bueno, desde luego, en esta ocasión no he insertado enlaces, en Peter Henry Emerson sí que puse algunos enlaces donde podíais buscar más información. Si alguno tiene alguna curiosidad o sugerencia o duda, pues podemos verlo aquí o después, o a través del Foro de Unidos por la Fotografía, que está ciertamente activo, y bueno, pues podemos aportar más información. Esta foto la he conseguido del Museo d'Orsay, en París, y yo he conseguido el negativo. De cualquier imagen que hagáis vosotros podéis conseguir el positivo o a la inversa. Simplemente si la abrís en Photoshop, por ejemplo, con Control I, invertimos y obtenemos el positivo o el negativo, ¿eh? Es un experimento también de Nadar, es la única foto de este tipo que yo he podido ver y que parece ser que hizo, pero como vemos no se dedicó solo a la fotografía de retrato, sino que trató de explorar otros campos, como hemos visto, fotografía con iluminación artificial en las catacumbas de París, retrato, y esto que es algo más pues un estudio que quizás, o un boceto que podría servir para los pintores de la época, con la única presencia de una tela sobre la que se sitúa la mano abierta, donde podemos ver con nitidez las expresiones de las líneas y podemos, bueno, pues hasta parece un estudio quiromántico incluso, ¿no? Si se dice así, no sé, hay alguno que sí. Sepa leer las líneas de la mano en la sala, pues gustosamente. El fotógrafo aéreo. Bueno, pues él incluso ideó un globo que llamó el Gigante, en el que montó a toda su familia y trató de incorporarle hasta una hélice para desplazarse, digamos, en alguna medida fue un precursor del Zeppelin que aparecería años después. Y casi perece él y toda su familia, creo, en el intento. Realizó, fruto de ello, pues se produjeron burlas y caricaturas. Aquí vemos a Nadar elevando la fotografía a la categoría de arte. Eran muy simpáticos y vemos... Pero en esta época, hemos dicho, no sé si lo he citado, pero tuvo hasta 50 ayudantes. El volumen de negocio de la fotografía en París pues estaba en el orden de los 6 millones de francos de la época. Y había en torno a 250 estudios de fotografía haciendo fotografía en la época, donde peleaban y rivalizaban los unos con los otros. Es decir, 250 estudios de retratistas en la época eran muchos estudios. Incluso hizo fotografías en lo que se llama las cartes visitées. Es decir, Eugène Didery, que es otro fotógrafo francés, ideó una fotografía con varias lentes y fue el precursor de las tarjetas de visita que se utilizan hoy en día. Con un disparo, en una misma placa, obtenía 6 imágenes y después, pues eso eran tarjetas de visita.
que permitían pues presentarte pues a la comunidad, a la sociedad de la época. Y no solo eso, sino incluso en los estudios, en el de Nadar o en otros, pues había álbumes a disposición del público donde se vendían o se facilitaban copias de personajes famosos de la época. Tú querías una fotografía pues de Pasteur, y si estaba en el estudio, pues ahí había en el álbum, la buscabas, esta me gusta, póngame 3 copias, y te la llevabas para casa. Bueno, fijaos hasta qué punto en la vorágine fotográfica asedia o asola París, que en la parte inferior del globo vemos fotografía, fotografía, fotografía. Por todos lados aparece la mención a la fotografía. Nadar retratado. Hay varias de estas, varias fotografías. Os sugiero también que podéis acudir a Flickr, otra de las páginas por excelencia que además he visto aquí en la web de Tucamón, que creo que hay 5 billones, con B, 5 billones de fotografías. ¿Es verdad? 5 billones de fotografías alojadas en Flickr, una barbaridad. ¿Verdad que parece que no corresponda al espacio para el cuerpo, como si fuera ellas? La verdad es que sí. Aquí hay algo raro. Sí. La cesta es excesivamente pequeña, pues no sabemos si hay un boquete en la pared donde él se asoma, pero es cierto, volvemos a de siempre, retoque, manipulación. Pues aquí vemos que el fotógrafo probablemente deliberadamente ha querido ver si somos capaces de descubrir eso. El maestro, como tiene un buen ojo, enseguida se da cuenta. Bueno, y esta es una de las primeras fotografías. Circula otra por internet que se le atribuye, pero según he podido ver, no la he insertado porque es una fotografía de Boston. Es la primera fotografía americana, que es en un formato más circular, con un fondo blanco. Bueno, pues es la primera fotografía aérea de la historia, probablemente. Esto además despertó el interés del ejército. Le nombraron comandante de una compañía de globos aerostáticos. Y bueno, pues entonces, en aquel entonces, Francia estaba en guerra con el ejército prusiano, y pues parece ser que hicieron hasta fotografías de las tropas prusianas que pretendían pues invadir París o estaban en guerra con los franceses. Como es todo un personaje. El campo de Marte, otra fotografía donde este globo puede ser el gigante, yo no me atrevo a asegurarlo. Hay alguna otra que circula también por internet. Además, estos eran espectáculos, es decir, fabulosos. Es decir, la posibilidad de que el hombre volase o se desplazase por el aire, pues en estos años despertaba el interés, pues, y el revuelo en masa que acudía a estos eventos para pues presenciarlos en primera persona, como podemos ver. Otro momento en la historia de la pintura, en la historia del arte, y en el que Nadar es protagonista en primera persona. Como hemos dicho, tenía un estudio en el Boulevard des Capucins, y qué curioso que allí se celebra la primera exposición impresionista de la historia, que pasó casi desapercibida, y que además, como vemos aquí, el precio de la entrada era de 50 céntimos. Este es el cartel. Fijaos, ese es el estudio de Nadar, un estudio acristalado. Esta fotografía yo no la he podido conseguir con mejor calidad. Sí que es cierto que la tengo en un libro, pero escanearla a veces es complicado, al abrir un libro es complicado. Ese es el estudio de Nadar, donde lo vemos con la fachada acristalada, y en el centro no se percibe muy bien, pero pone Nadar. Eso es un luminoso en letras rojas que por la noche se podía apreciar. Y en la azotea pues hay 2 o 3 personajes que probablemente fueran ayudantes del autor. Además buscaban los estudios de fotografía normalmente en los áticos, que eran muy luminosos, porque de esta manera pues aportaban mayor cantidad de luz a la escena, y eso facilitaba las exposiciones en gran medida. Este es el catálogo de la exposición, y no me he resistido a poner la foto que el amigo José Benito también conoce, impresión Soleil-Levant, que es de Claude Monet en 1872, que despectivamente un crítico de arte francés bautiza el movimiento como impresionismo a raíz de esta excepcional y extraordinaria pintura que da nombre, que bautiza todo el movimiento impresionista francés. Y además la pongo no solo por eso, por la relación, sino que para más dulce, pues nuestro amigo Nadar hizo un retrato, al menos uno, de Claude Monet en 1899, que es este, que vemos aquí. Y si nos fijamos otra vez
en los ojos, pues es extraordinario. Vemos esa visión, esa mirada de un hombre ya sereno, maduro, pues que transmite, por lo menos a mí, calma, serenidad, tranquilidad, incluso, ¿no? Ensoñación. Ensoñación, plenitud. Y lo ves hasta, puedes pensar, pues este hombre tiene, es un artista, un pintor, ¿verdad? Bueno, pues este era Claude Monet. Bueno, no solo son buenos sus retratos, sino que es que gracias a gente como él podemos saber quiénes eran y cómo eran algunos de los personajes más importantes, al menos en la historia del arte, de la literatura francesa de la época. El primer fotoreportaje de la historia. La fotografía desde el principio busca también ser publicada en los medios impresos, y aquí esta es la primera fotoentrevista, que curiosamente las fotos son hechas por su hijo, por Paul Nadar, y se publicó en Le Journal Illustré el 5 de septiembre de 1886, 12 instantáneas en las que el fotógrafo en esta ocasión es su hijo, el entrevistador es Nadar y el entrevistado es este hombre, Michel Eugène Chevrel. Es un científico, autor, qué casualidad también, en el centenario de su nacimiento. Este hombre tenía 100 años cuando se hace el reportaje, en 1854, los principios de la armonía y contraste de los colores. Es que al final todo tiene relación, pintura, ciencia. Bueno, como hemos dicho, Nadar hace las veces de entrevistador. El retrato de la portada es uno muy parecido al que hemos visto anteriormente. No lo he insertado en la diapositiva porque lo he conseguido a baja resolución, entonces pues he preferido descartarlo. Y estas son algunas imágenes donde vemos a Nadar entrevistando al científico. Bueno, aquí se plasmaba, o digamos, se ponía de manifiesto las posibilidades que ofrecía también la fotografía al periodismo, a la literatura, a las revistas, a las publicaciones. Y esto es novedoso porque hasta la época la fotografía en los medios impresos muchas veces se utilizaba como boceto. O sea, hay alguna visita de algún papa a la corte francesa y prácticamente después un grabadista o un dibujante utilizaba como modelo la fotografía y pintaba o dibujaba el retrato o la imagen que iba a ser publicada después en el periódico o en la publicación de la que se tratase, ¿no? Y esta es pues prácticamente la escena con a pie de foto, con textos que son del propio Nadar, como vemos. Bueno, una cita, me gusta incluir citas, dice: no hay nada como la fotografía artística. En fotografía, como en todas las cosas, hay gente que puede ver y otros que ni siquiera pueden mirar, como me ha pasado a mí con lo del globo hace un rato. No. Sara, me he dejado esta para el final, que pues seguramente será uno de los retratos más celebrados y más conocidos de 1864. Mark Twain, otro ilustre novelista americano, dijo: hay 5 clases de actrices, las buenas, las malas, las regulares, las grandes y Sarah Bernhardt. Esta mujer era pues probablemente será pues como la Callas, me imagino, con un carisma extraordinario. Le llamaban la divina también. Era muy polifacética y muy precoz. Desde los 16 o 18 años más o menos empezó a dedicarse al teatro. Y bueno, su repertorio de obras es extraordinario. Hay muchos retratos de ella y una biografía abundante. Dicen incluso que le gustaba hasta dormir en un ataúd de vez en cuando y hasta retratarse en el ataúd. De hecho, hay fotos de ella retratada en el ataúd. Tenía un tigre, creo que un cocodrilo también, le gustaban es decir, era un poco excéntrica, un torbellino, en definitiva. Y este es el retrato. Este retrato es pues con 16, 18 años, prácticamente un adolescente. Hay alguno anterior donde acude y está en duda si el retrato es original del propio Nadar o está hecho por uno de sus ayudantes, aunque quizás aquí no se aprecia, el foco también nuevamente está en el rostro. La pose con la mano está estudiada y hay pinturas o cuadros en la historia de la pintura con poses muy similares. De hecho, hay comparativas y estudios entre este retrato y pinturas clásicas, hasta que se remontan hasta la época de los romanos. Podemos ver incluso algún mosaico con posturas muy similares. Todo está inventado y no tenemos más que fijarnos un poco quizás en los clásicos. Y además, si nos fijamos en los ropajes, solo le envuelve una tela y apenas una columna. Nuevamente no hay más elementos en la escena. El primer plano de esta especie de manta que la adorna,
pues está ligeramente también desenfocado y pues muestra parcialmente la desnudez también, en una especie de tono sugerente, bucólico, sensual, que además contrasta con una cara pues inocente, ¿no? E incluso podemos ver aquí los efectos de la iluminación. Vemos unas sombras en el rostro, en el lado izquierdo o en el derecho de la pantalla, y probablemente con una iluminación con un ligero ángulo en picado hacia abajo. La iluminación parece que viene, ¿verdad? De izquierda, sí. ¿Verdad? De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Sí. Una luz muy natural. Sí. Una luz muy natural y estudiada. Es decir, que revela las dotes compositivas, escénicas y de iluminación del propio Nadar por primera vez seguramente en la historia. Poca gente hasta aquel entonces había dominado hasta este grado de perfección pues la técnica del retrato y la iluminación. Y me he permitido insertar a continuación una imagen coloreada. Nadar, no voy a decir despreciaba porque no lo sé, pero rechazaba el retoque, el coloreado de las imágenes. Había grandes artistas que se dedicaban con pinceles incluso microscópicos a pintar y a colorear las imágenes. Algún japonés especialmente, siempre han sido maestros en ese arte, pues después, si recordáis, pues a lo mejor hace 30, incluso 40 años, en los estudios de fotografía, pues se practicaba eso todavía. Para mí era magia. Cuando yo era pequeño veía fotos en blanco y negro, porque el color era algo casi, pues por lo menos en mi infancia, novedoso y de baja calidad en las primeras cámaras o en las primeras imágenes que un niño puede conocer. Cuando veía escenas de retratos coloreados, me maravillaba y me sorprendía de cómo era eso posible. Pues ya se hacía hace más de 150 años. Y además no se ha superado probablemente la técnica. Lamento, rindo aquí un homenaje al fliquero que ha hecho esta coloreación o este coloreado. Le he mandado un email para pues decirle que iba a citar aquí la imagen y que le iba a reproducir, pero no me ha contestado, así que pues espero que no se moleste. En cualquier caso, le rindo tributo por el esfuerzo y por el trabajo que ha hecho, donde además podemos ver pues la calidad del retrato. Si algo pone de manifiesto, y es lo que me gusta a mí del proceso, es que era un retrato extraordinario. Quizás revela o destaca pues algunas cosas que están ocultas en el otro, y se pueden apreciar. La iluminación, pues yo creo que revela o pone de manifiesto, quizás más que la otra, si comparamos, ha corregido ciertas partes de la escena, podemos ver, pues hay clonación en ciertos elementos, es decir, la imagen ha sufrido un proceso. Bueno, no solo la pongo por esto, para poder comparar antes y después, sino para además decir que el Nadar seguramente se tiraría de los pelos si viese esto, porque estaba absolutamente en contra de esto. Él hacía fotos directas, naturales y sin recurrir a ningún tipo de manipulación, como irán saliendo a lo largo de las sesiones otras de fotógrafos más actuales o más próximos o cercanos en el tiempo y que iremos viendo, ¿vale? Y con esto, pues por hoy, espero que Nadar os haya gustado y que hayáis aprendido algo de él. Muchas gracias.